La cosa es que el dolor abdominal es un síntoma muy general. Bien. ¿Qué opinan ustedes de esa pregunta? ¿Será que a todo paciente que le llegue a usted a su consulta y le diga, doctor, me duele el abdomen, usted le pide una radiografía de abdomen? No. ¿O no? No. ¿O a quién le pedirían? Pues primero que tenga otros síntomas de alarma, ¿no? Ya, Por ejemplo, que venga con náuseas, vómito, con diarrea de panza. ya. Sí, o que sea demasiado. Sí, otros síntomas de alarma, por ejemplo, que venga con abdomen tabla o que venga en posición fetal del paciente. Ya. Listo. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, síntomas acompañantes. Ajá, ¿qué más? No sería, o sea, ahí está hablando de radiografía, ¿no? Sí, sería como más práctico utilizar una ecografía que una radiografía, sería como más en caso de traumas, ¿no? Sí, pero la pregunta pues es esta. Usted le pediría, Sería más en caso, apoyado en eso sería mejor como en caso de traumas. en trauma usted pediría más RFs. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? No, por eso te digo. Respondan lo que les pregunto. Listo, entonces me dicen síntomas de alarma, signos o síntomas de alarma, trauma y hemorragia. Entonces, en patologías leves, ya, es decir, que no tengan signos de alarma, que de pronto no sea un trauma, pues la radiografía nos va a aportar pocos datos que nos permitan modificar la conducta terapéutica. Luego la respuesta aquí es no. En todos los casos no se pide. Y el objetivo de esta charla es saber al final en qué casos usted sí tiene que pedir una radiografía y en qué casos no. Mínimo. ¿Listo? Mire, lo que ustedes dijeron también es muy acertado. Hay otras pruebas de imagen en abdomen, ¿sí? Como la ecografía o la TAC, que son superiores a la radiografía de abdomen. ¿Bien? En ese caso, la radiografía, cuando no nos sirve, solo nos va a irradiar al paciente y nos va a retrasar el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, está bien el pensamiento que ustedes tienen de que hay otras imágenes que son mejores. ¿Bien? Yo pienso, a veces me pongo a pensar, y digo que la radiografía va a terminar, la radiografía de abdomen en el futuro va a terminar como la radiografía de cráneo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije sobre la RX de cráneo en cabeza? No se acuerdan. Se quedó relegada, es decir, en algún punto ya no nos aporta tanto. ¿Listo? Entonces siempre se va a preferir otras cosas, pero todavía lo son. ¿Listo? Mire, específicamente, la radiografía de abdomen sí estaría indicada en patologías que nos hagan sospechar una perforación o una obstrucción intestinal, como dijo el compañero, signos de alarma. ¿Por qué? Porque una perforación, y ya lo van a ver adelante en semiología, va a dar unos signos y unos síntomas muy específicos. Dolor agudo, una escala del dolor 10 sobre 10, y un abdomen en tabla, por ejemplo. Entonces yo digo, podría estar obstruido, podría estar perforado, pues tomamos una radiografía de abdomen que en ese caso sí nos va a permitir tomar conductas. ¿Listo? Entonces, cuando usted pide una RX de abdomen, cuando el paciente posiblemente esté obstruido, cuando el paciente posiblemente esté perforado o, sobre todo en pediátricos, la sospecha de un cuerpo extraño. ¿Listo? Esas tres son las indicaciones donde usted sí o sí manda RX.
Para la obstrucción también se utilizaría algo de contraste, un método de contraste o no. Depende, pero por lo general no. O sea, si usted es bueno leyendo RX, no necesita darle contraste para poder hacer el diagnóstico. Pero en ocasiones sí. O sea, depende. ¿Bien? Pero por lo general no. Listo. Entonces, yo les recomiendo ese libro. Está gratis y ustedes googlean eso y aparece. Se llama Recomendaciones no hacer de este grupo que se llama el Grupo Ceram. Y es interesante porque no solo en radiología, sino están todos los tópicos de medicina donde a ustedes le dicen qué no tienen que hacer en cuanto a diagnóstico médico. Esto está enfocado a la radiología y por eso lo traje acá, pero son varias y está en español. Entonces, si lo pueden ojear de aquí hasta que termine la carrera, sería interesante. Porque evita que usted cometa errores y desangre el sistema de salud, que es uno de los problemas sociales que tenemos ahorita. ¿Sí? Hay médicos que a cualquier dolor abdominal, como no aprendieron a ser clínicos, le toman un TAC, le toman una resonancia y no llega a un diagnóstico. Pudiendo ser buenos clínicos, diagnosticar sin necesidad de la salida del diagnóstico. Cuando se pueda, claro. No estoy diciendo que vamos a hacer todos how y que vamos a diagnosticar cosas solo con ver al paciente. No, a veces, claro, las salidas diagnósticas aportan y muchísimo, pero cuando son bien utilizadas. ¿Bien? Entonces, Extraño. ¿Qué será, no? ustedes tienen que tener cuidado cuando vayan por la calle caminando, Es un objeto radiofánico. porque se pueden caer accidentalmente en objetos extraños. Ese es el motivo de consulta. O sea, ustedes se ríen, pero ese es el motivo de consulta. Lo que pasa, doctor, es que iba caminando y me caí y accidentalmente un objeto extraño terminó dentro de mi ampolla recta. Más raro. Entonces una dice, bueno, pues miremos a ver qué rayos, qué objeto extraño. Miren, y pueden ser muchas cosas, ¿ya? Pero las que más son evidentes son las que tienen una densidad que... Sí, pero densidad de qué? Metal, metal. ¿De qué? Metal. Densidad de calcio o metal, las más radiodensas. ¿Por qué? ¿Radiodenso o radiopaco? Radiopaco. ¿Qué pasa? Porque si de pronto el objeto extraño es de una densidad de tejidos blandos, madera, pues no va a haber tanto contraste y ahí va a ser más difícil mirar. ¿Listo? Entonces es más específico cuando el objeto tiene densidad ya sea de calcio o metal. Y acá, pues es claramente un anillo metálico. Este es un niño, aparentemente lo deglutió. Acá lo deglutió de manera inversa. Pero los dos terminaron pues adentro, digamos. ¿Qué le vende raro a esta RX de atón? Hay una radioactividad, ¿no? ¿Perdón? Movilidad. O sea, no es una radiografía. Rotado. No, hay como miro los cartazos. Sí, sino que está en
Esto es una radiografía pues que está bien tomada. Pero este paciente tiene una obstrucción intestinal. Ya vamos a aprender que este signo, estas rayitas que ustedes ven aquí, por niveles, son los famosos niveles hidroaéreos. Bien. Paciente con niveles hidroaéreos probablemente esté obstruido. Que clínicamente tenemos que llegar a cuál fue el origen de la obstrucción, es decir, si es una obstrucción mecánica o es una obstrucción dinámica, pues eso ya lo vamos a ver más adelante, pero esto se llama el signo de niveles hidroaéreos. ¿Listo? Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Alguna vez escucharon este término? ¿Abdomen agudo? ¿O nunca en la vida lo escucharon? Realmente esto, y vuelvo con mi crítica de siempre, lo van a ver en cirugía en general, o sea, no sé en qué semestre van a estudiar cirugía. Yo la vi como en octavo, noveno. Pero es importante en radiología tener al menos el concepto. ¿Por qué? Porque esto nos va a implicar saber cuándo pedir una radiografía o cuándo no, que les decía que tiene que hablar. Y la literatura es muy amplia en cuanto a abdomen agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar es un término impreciso, ¿sí? Y abarca muchas entidades que duran de 7 a 10 días según donde ustedes vayan a leer, pero no más. Eso sería un abdomen agudo. Luego, si un paciente llega y me dice, dolor, es que hace un año me duele el estómago, pues no es un abdomen agudo, ¿ya? Es algo ya crónico, es otra cosa. Y es una patología abdominal progresiva, y lo más importante que a ustedes se les tiene que venir a la cabeza cuando digamos abdomen agudo es que está en riesgo la vida del paciente. Eso es un abdomen agudo, ¿sí? Un cuadro agudo menor a 10 días que pone en riesgo la vida del paciente si no se trata. Bien. Y la RX nos ayuda bastante pues, en su diagnóstico. Entonces, dentro del abdomen agudo tenemos dos grandes espectros. Patologías que sí me puedan implicar el riesgo de muerte del paciente, pero también hay patologías que si bien son muy agudas, pues no me van a matar al paciente, ¿sí? Y en el centro hay otras cuantas. Ahora, esa imagen es interesante y es chévere porque si ustedes ven las, ¿cómo se llaman esas cosas? Paréntesis. Ahí ponemos frente a cada patología qué imagen diagnóstica sería la de elección. Por ejemplo, patologías que me ponen en riesgo de muerte a mi paciente, un aneurisma aórtico que se rompió. ¿Le pido una radiografía? Pues no, le pido un TAC. ¿Ya? Una pancreatitis, pues tengo que pedirle TAC. Una isquemia mesentérica, TAC. Una úlcera péptica perforada, le poder ya sea pedir una TAC o una RX. Y una diverticulitis perforada también le pido TAC. Contrastes. A una apendicitis, a un adulto le voy a pedir una TAC, pero si es un niño probablemente solo le pida una ecografía. ¿Sí? Si tengo un paciente con colecistitis, que ya vamos a aprender más adelante con la inflamación de la vesícula, pero básicamente ahí solo me sirve la ecografía. Una diverticulitis me sirve un TAC. Una salpingitis, que es la inflamación de las trompas de falopio en las mujeres, también pido una ecografía. Una gastroenteritis la puedo diagnosticar solo con clínica, ¿sí? Una adenitis tengo que pedir una eco. Apendajitis epiploica, inflamación del epiplonio.
ecografía, un infarto triploicotac y una diverticulitis ecanota. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la RX está muy relegada a cosas que tengan que ver con perforación. Entonces, una RX ustedes muy poco la van a utilizar. Más son utilizados otros estudios, como ya lo habían dicho. Ahora sí, ¿cómo rayos yo sé que una radiografía de abdomen está bien tomada? Entonces, lo mismo que en la RX de tórax, pues vamos a ver unos criterios de calidad en el RX de abdomen. Y entonces, de manera general, nosotros debemos ver desde los semidiafragmas 1 y 2 hasta la sínfisis del pubis. Si usted solicita una RX de abdomen y puede ver todo esto, pues decimos que está bien tomado. ¿Bien? Entonces vamos a ver la cúpula, los semidiafragmas, las paredes abdominales laterales y la sínfisis del pubis. Nota, como ustedes ven ahí, en pacientes que somos obesos, una RX de abdomen no me va a salir así, ¿ya? Porque generalmente es más grande la masa que la placa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Se solicitan dos proyecciones. Una que me abarque desde los diafragmas hasta el centro, o sea, las crestas ilíacas, y otra de las crestas ilíacas hasta la sínfisis. Entonces, pueden pedirse dos. Bien. En cuanto a la exposición, la columna debe verse, ¿sí? Y si hay demasiada radiolucidez, pues vamos a decir que está sobreexpuesta, pero si hay mucha radiopacidad, vamos a decir que tiene una exposición inadecuada. Por lo general, acá la radiografía, o sea, no paro tanto en esto, en los criterios de calidad, porque generalmente estas las toman bien, porque no es tan complejo como en el tórax. En el tórax sí nosotros tenemos que tener con más detalle los criterios de calidad. Acá no tanto. Y otra cosa es que, por ejemplo, si yo quiero mirar la parte ósea, yo pues pido RX óseas muy específicas. Si yo quiero una RX de las crestas ilíacas, pues me la toman de las crestas ilíacas. Realmente en RX de abdomen yo no valoro sistema óseo. ¿Listo? Esa es la base. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones básicas? Las proyecciones básicas acá son dos. Anteroposterior en bipedestación. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir, digamos, la física. Y entonces en la física nosotros decimos que los líquidos van a ser más densos que el aire, ¿cierto? Luego, esta AP en bipedestación, si hay niveles hidroaéreos, me va a permitir observarlos. Miren. Luego, lo radiopaco sería líquido, mientras que lo radiolúcido sería aire. Que en una radio, digamos, en un paciente, porque sé claramente es un paciente que tiene niveles hidroaéreos, posiblemente secundario a una obstrucción intestinal. Pero digamos, si este paciente estuviera sano, yo no tendría que ver estos niveles, sino tendría que ver todo radiolúcido, porque dentro de los intestinos, a menos que estuviéramos comiendo todo el tiempo, pues habría radioopacidades. Perdón.
Y la otra proyección es en decúbitos pi, ¿ya? En este caso, el aire y el líquido se sobreponen. Y si ustedes miran la diferencia del tarrito, al girarse se sobrepone. Y ya no vamos a ver niveles hidroaéreos, pero sí nos va a permitir mirar otras cosas. Por ejemplo, el músculo psoas, si ustedes lo ven ahí, y el antro gástrico. Realmente esta no es tan útil como esta, ¿sí? Pero si nosotros queremos evaluar las estructuras que les mencioné, pues sí nos toca pedir esto. ¿Bien? Y esto ustedes lo saben más que yo, que es la división anatómica del abdomen. ¿Bien? Nosotros, por anatomía, recordamos que el abdomen lo podemos dividir de dos maneras, ya sea en cuadrantes o ya sea en regiones. ¿Bien? Cuadrantes, pues es fácil: cuadrante superior derecho e izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Para mí no es útil, porque que a mí me diga ¿dónde le duele? En revista, y me digan ay, en el cuadrante superior derecho, no tiene sentido para mí, ¿ya? Luego a mí me gusta más la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo se llama el número 1? Muy bien, el 2. 3. Ya, sigan. ¿Cómo es el derecho? No, el 8. Uno solo, levante la mano y dígame ¿cómo se llama el 8? Muy bien, por así. Hipocelíaca izquierda. ¿Por qué es más útil para mí esta división? Porque, por ejemplo, hay órganos muy específicos en cada una de las regiones. Luego, si a mí me duele el hipocondrio derecho, yo no voy a decir, ah, tiene una apendicitis, ¿sí? O si de pronto me duele la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Yo no voy a decir, ah, tiene gastritis, ¿ya? Son muy específicos los órganos que están en cada uno de ellos, lo que nos hace pensar en patologías también muy específicas. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo vamos a ver las vísceras sólidas, que básicamente son 3? Hígado, vaso y páncreas en una radiografía de abdomen. ¿Dónde voy a encontrar al hígado según esta división? Abarca hipocondrio derecho, epigastrio y flanco derecho. Muy bien. Entonces, mírenlo aquí. Hígado. ¿Sí se ve? Aquí está el vaso. Y al páncreas lo puse en rojo porque el páncreas no lo vamos a ver. ¿Por qué será que no vamos al páncreas? ¿Detrás de qué? Muy bien. Este es un órgano retro. Muy bien. La saben anatomía ustedes. Debería estar aquí el páncreas, donde dice 3, pero pues obviamente no lo vemos por la interposición de los otros. Listo. ¿Dónde estará el riñón derecho? Pues ahí
No le vayas a dar adelante porque se daña todo. Ajá, a ver. Bueno, que yo tengo el riñón. ¿Alguien más? Riñón, derecho. Muy abajo. Aquí dijo usted, ¿no? Ah, sí, sí. Que tiene el riñón donde debería estar el psoas. Listo. Arriba. Arriba. ¿Quién me ayuda con la vejiga? Ah, pues. ¿Qué es? Muy fácil. A ver. ¿Cómo Con que? esto. A ver. Aquí, ¿no? Ajá, muy bien. Ahí. Listo. La vesícula. A ver, o sea, va con para arriba, para el hígado. Tiene que ir para arriba, para abajo del hígado. Claro. Bien. Entonces, Claro. Sí. mire. Riñones. ¿Sí? Uréteres. Vejiga. La vesícula. Y las glándulas suprarrenales. Pero, Lo que pasa es que ahí uno se confunde un poco, pero porque yo les decía lo que yo les decía. Esta no es una RX donde me muestre la RX de manera total. Si usted mira, aquí no está completa el lomo diafragmático, está cortado. ¿Sí? Luego eso hace que nosotros se corran en nuestra cabeza los órganos. Pero entonces por eso antes de eso tienen que ver si la radiografía está completa o si no está completa y de acuerdo a eso días. eso es uretra. Lo rojo lo pongo en rojo porque en una RX normal, si yo no se lo indico así como está aquí, pues usted no lo ve, no lo puede ver tan fácil. ¿Ya? ¿Acaso se ve el músculo psoas? Mire. Pero que usted como tal vea el uréter, ay, que sí, que el uréter sale de aquí de la vejiga, no, es difícil. Bueno, ¿listo? Para eso ya vamos a ver en urinario que hay otro tipo de imágenes que son más específicas. Usted no se ponga y de, ay, sí, yo veo toda la anatomía, no, pues no se puede, hay cosas que no se pueden ver. ¿Listo? Profe, la radiología en las cuerdas viejas, ¿a qué se debe? A ver. Perdón, le dañé el video. ¿Qué piensas que es? Allá hay otro. ¿Qué piensas que es? Claro, es gas, porque ya vamos a ver en la diapositiva siguiente que sobrepuesto a todo esto está el intestino. Entonces dentro del intestino hay gas. Pues, ¿listo? Lo mismo acá, mire, ¿qué es esto? Sí. Esto no. Ya en semiología, usted va a aprender que cuando va a palpar un abdomen, percutir un abdomen, y percute en esta parte, justo por debajo de la red costal, va a encontrar timpanismo. Ese es el famoso espacio de Trouve, que suele estar lleno de aire, y lo vemos aquí. ¿Ya? Entonces, si es que se acuerdan de mí, de lo que les dije en semio, se van a acordar de esto. En percusión abdominal. ¿Listo? Pues mire lo que preguntaba el compañero, esto básicamente es aire.
Porque ¿cuáles son las vísceras huecas que vamos a encontrar en la radiografía? Pues el estómago y toda la anatomía intestinal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? Ya dijimos. ¿Cuál es el ciego? Una persona que no ve tan bien, pero en este contexto. El ciego. A ver. ¿No? Ciego. ¿No? Ciego. Con el rojito. Pues sí. ¿No se considera que ya está el ciego? ¿Alguien más? Listo. Yo creo que todos vemos el colon ascendente, el colon transverso, ¿sí? El colon descendente, los ángulos esplénico y hepático, ¿sí? El colon sigmoides y el ciego, ¿sí? Entonces el ciego estaba un poquito más acá. ¿Ya? Simplemente recuerde anatomía. ¿Qué va después del sigmoides que sigue? Después pues puede pasar lo que dijo si el paciente tuviera una dextrocardia. Es decir, hay patologías, una patología muy específica, donde los órganos que deberían estar hacia el lado derecho, están hacia el lado izquierdo. Es raro, pero pasa. Pero por lo general, el colon ascendente siempre va a estar del lado derecho. ¿Listo? ¿Preguntas de las vísceras huecas? No. ¿Qué más? Está señalando. Dime. Porque ahí lo que me está mostrando es la parte, ¿cómo se llama esa parte del estómago? ¿Cuál es la? A ver, anatomía. ¿Qué pasó con esa anatomía? ¿Cuál es la primera parte y después del esófago? Cardia, que eso estaría por acá arriba. Después, ¿qué sigue? El fondo, después. Eso es lo que me está mostrando. ¿Listo? ¿Dudas sobre vísceras huecas? Aunque ya les dije que en una RX, o sea, yo no pido una RX para valorar esqueleto, pues se mira y hay que saber cuáles son las partes. Entonces, el ilion, el pubis, el isquion, ¿bien? ¿Cómo se llama esto? Ahí dice, foramen ligamento inguinal, ¿sí? Y la línea de Shenton. ¿Qué es la línea de Shenton? ¿Para qué me sirve esa línea de Shenton? ¿O es un reparo anatómico para qué?
¿cierto? La línea de Shenton me sirve para medir una cosa que se llama la osificación de los núcleos del fémur para a veces diagnosticar displasia de cadera. ¿Listo? Bien, otras partes anatómicas. Pero que las traigo más como para que ustedes recuerden qué parte anatómica es la correlación. Pero pues una en una obstrucción intestinal no es que pida una RX y vaya a ponerse a ver estas cosas. Mira otras cosas que son más importantes en el caso. Ya. No es para que sepan qué estructuras pueden estar ahí de manera adicional. Bien, y aquí es donde la cosa, pues hasta aquí fácil. Hasta aquí todos podremos leer imágenes del abdomen. De aquí para allá ya viene un poquito complejo, y es que unas cosas que nosotros tenemos que ver son algo que se llaman los patrones normales de aire intestinal. Bien, lo que pasa es que le puse normal entre comillas porque a mí no me gusta mucho esa palabra. Pero ¿por qué creen que lo puse entre comillas? La pregunta. Porque en todos los pacientes se va a ver lo mismo, ¿no? Exacto. Esa normalidad entre comillas es muy diferente de acuerdo a cada edad y a cada paciente y a cada patología. Bien. Entonces ahí vamos a ver diferentes imágenes. Por ejemplo, en esta ahí dice, mire, flecha grande, estómago, que era lo que ya habíamos visto en anteriores. Después del estómago, ¿qué viene? El duodeno, ¿cierto? Mire, aquí ya se empieza a ver el colon con unos punticos que pueden corresponder a materia fecal. ¿Sí? Y aquí hay burbujas de aire. ¿Qué tiene el paciente? Según eso. No tiene nada, es una radiografía normal con un patrón normal de aire. ¿Ya? Mire, otra vez, vemos el antro gástrico, vemos el psoas, vemos el intestino delgado y vemos el sigmoide. También está normal. Entonces, como en la radiografía que me preguntaba el compañero, que qué rayos era esto, pues es aire intestinal. Miren. No me asusto, quiero decir. ¿Ya? Esto también es todo normal, pero aquí sí ya vamos a tener en cuenta unos rasgos característicos de cada patología, de cada órgano hueco. Y entonces, si ustedes se acuerdan por anatomía, en el intestino delgado nosotros vamos a ver unas líneas radiopacas o radiodensas que van a atravesar toda la víscera. Esas son las famosas válvulas conniventes que mencionan en no sé qué anatomía miraron ustedes, Néter o eso, ahí están. Ustedes revisan en la parte del intestino, ustedes las válvulas conniventes, ¿sí? Y se extienden de pared a pared. Bien, no pueden tener más de 3 centímetros, porque si hablamos de más de 3 centímetros ya diríamos que hay dilatación. ¿Listo? Bien. Y son específicas de intestino delgado. Otro reparo anatómico radiológico que tenemos que tener en cuenta en el abdomen es que siempre al centro va a ir el intestino delgado y siempre por fuera va a ir el intestino grueso. Siempre. ¿Ya? Intestino grueso, colon,
ya no vamos a encontrar válvulas conniventes, sino vamos a encontrar las famosas austras. ¿Que cómo rayos yo diferencio una válvula connivente de una austra? Pues que la rayita que la atraviesa en su totalidad, acá solo va a llegar hasta la mitad. No la atraviesa totalmente. Cuando hay obstrucción del intestino delgado, a veces estas válvulas conniventes se pegan más y aparece una cosa que se llama el signo de la pila de moneda. Si usted dobla esto, si usted lo pone así, parece que fueran monedas apiladas. ¿Listo? Más adelante ya lo vamos a hacer. Y miren, como decía, no, ustedes son muy jóvenes para eso, pero había un programa de televisión que decía como que todos ellos son iguales, pero que uno era diferente de los demás. No era el mismo. ¿Cuál es la patológica? Se pegan más. Por obstrucción intestinal. ¿Cuál es la patológica? ¿Alguien se anima? Esta porque tiene un ángulo de copia, no. Todas son normales. Pues esta tiene una escoliosis, pero eso no es lo que estamos evaluando. Entonces, mi punto es que hay que ser muy específicos porque, mire, hay muchos patrones, pero ninguno es patológico. Luego usted tiene que tener en cuenta muchos los signos que le acabé de mencionar. ¿Listo? Bien. Algunos estudios contrastados que nosotros pedimos para evaluar muy específicamente la anatomía del aparato digestivo. Entonces, este es un esofagograma, se llama. Y entonces yo aquí lo que hago es hacer que el paciente tome un medio de contraste, que en este caso el medio de contraste es positivo o negativo. Positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y los negativos qué son? ¿No? ¿Cómo? Pero ustedes se aprenden las cosas muy mecánicas. Claro, el medio es bario, ¿no? Entonces es radio opaco. Luego el contraste va a ser positivo, pero ¿por qué? Porque pues al ser una cavidad hueca, o sea, debería verse negrito, ¿no? Entonces al meter el medio, pues ya se ve más blanco, ya se ve en el radio opaco, ¿no? Se me acaba de ocurrir una pregunta para él. Bueno, sigamos. Entonces, ¿para qué me sirve el esofagograma? Para ver la mecánica de la deglución. Entonces, yo voy a ver todas las estructuras conforme va pasando el bario, ¿sí?, hasta el esófago. Y después del esófago, mira aquí cómo quedan los pliegues posteriores al paso total. Y voy a poder ver incluso algo del estómago, ¿sí? Este esofagograma, por ejemplo, es uno de los medios que nosotros utilizamos para evaluar inicialmente reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque cuando hay reflujo gastroesofágico y yo hago alguna fluoroscopia, viene aquí el medio de contraste y en un momento se regresa. ¿Ya? Entonces,
hay un problema en la válvula que me hace sospechar un reflujo. ¿Listo? Miren, después de valorar toda la parte del esófago, yo también puedo pedir un estudio que se llama tránsito intestinal, que me permita valorar toda la anatomía del estómago y de los intestinos. ¿Ya? Entonces, miren, puedo ver el cuerpo gástrico, puedo ver el antro, puedo ver el duodeno. Y si yo quiero más, ¿sí?, puedo seguir bajando y mirando cómo están las estructuras ya a nivel del duodeno, yeyuno y ilion. Lo que me conforma ya no es un esofagograma, sino un tránsito intestinal completo. Así se llama ese estudio. ¿Listo? Esa raya verde, ¿para qué la puse ahí? Me sirve como un reparo anatómico. En una radiografía, usted todas las asas que las vaya a ver de esta línea, que va a ser imaginaria obviamente hacia abajo, van a corresponder a todo lo que es el ilion, mientras que todo lo que esté por encima va a ser el duodeno y yeyuno. Cuando ya veamos más adelante una patología que se llama los vólvulos intestinales, a veces esto se cambia y entonces usted ya encuentra la patología. ¿Listo? Como podemos llegar hasta cierto punto, ¿sí?, hay otro estudio que se llama colon por enema. Entonces, el medio de contraste ya no se lo doy a tomar al paciente, sino se lo pongo por un enema por el recto. Y entonces esto me sirve para evaluar el colon, digamos, de manera inversa. Y así yo podría pintar casi que la totalidad del sistema digestivo mediante método radiológico. Hay una parte que se me va a quedar, yo no la voy a poder estudiar. ¿Cuál es? ¿Qué parte quedaría así? ¿El apéndice? No, el apéndice, mira lo que está. ¿Cómo? Pero el páncreas no hace parte como tal de la parte intestinal. ¿Cómo? Exacto. Entonces, intestino medio, digamos, así. Hay una patología que se llama hemorragia de vías digestivas, que ustedes van a aprender más adelante. Y hay que clasificarla. Antes se clasificaba como hemorragia de vías digestivas altas y bajas. Ahora son altas, intermedias, bajas. Nosotros no podemos mirar esa parte, pero la medicina se inventó una cosa que se llama la cápsula endoscópica. Como por medio de contraste nosotros no podemos llegar a la parte media del intestino, entonces se le da de tomar al paciente una cámara súper pequeña y mientras hace su deglución y su tránsito intestinal, esa cámara va tomando foto hasta que sale obviamente por el recto. Entonces se limpia la cámara y se puede mirar qué rayos hay en la parte del intestino donde no podemos. ¿Listo? Pero por radiología estamos, o sea, hasta ahí podemos llegar. Colon por enema y tránsito intestinal, pero se queda la parte del intestino medio. ¿Listo? Bien, hay otra manera de realizar un contraste, mentiras, un TAC, se llama Colotac, pero este lo utilizamos sin contraste o con un contraste negativo. En este caso, ¿qué contraste negativo utilicé yo aquí?
CO2, muy bien. Entonces, eso nos permite hacer este remodelado en 3D. Pero pues yo para qué hago esto si le puedo hacer una colonoscopia y mirar la lesión directamente. ¿Ya? Pero también se puede utilizar. Colotac se llama. ¿Preguntas hasta ahí? Está todo, pues si no hay preguntas hay dos opciones, o está todo claro o no hay nada claro. Porque yo no entendí lo de los contrastes. Pero entonces nos toca regresarnos a la primera clase. No, pero estaba hablando de nada. Pero no sé. De eso. Pues tú le das de tomar algo que brilla y se lo toma. Y tú puedes ver la anatomía. ¿Sí? Cómo brilla, o sea, el radio lúcido, yo digo que es un contraste positivo porque me pinta el órgano por dentro. Y ahí yo puedo ver la falla. ¿Sí? Mientras que si yo le pongo aire, si yo le diera de tomar un contraste, esto se me pintaría ¿de qué color? Entonces sería más difícil de ver la lesión. Luego yo utilizo un contraste negativo para que no se realce la parte de adentro, sino la parte de afuera. Y así llegar al diagnóstico. ¿Sí? Bien. ¿Para qué otra cosa me sirven las radiografías en abdomen? Para evaluar masas y megalias. ¿Qué es una megalia? ¿El aumento de qué? ¿Del tamaño de qué? De un órgano, muy bien. ¿Y una masa? ¿Acaso los órganos no están hechos de masa? Una masa pues es algo que no debería estar ahí y está. Mientras que una megalia es que algo que ya está se haga más grande. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de la RX? Pues que no caracteriza la composición de la masa como si lo haría la ecografía o el TAC o una biopsia. Y que no todas las masas y megalias van a ser visibles. Las más específicas que vamos a ver son hepatomegalia, o sea, el hígado más grande, esplenomegalia, el vaso más grande, masas renales y masas pélvicas. Generalmente va a estar en densidad de tejidos blandos. Si el hígado se vuelve grande y el hígado es un tejido blando, pues va a tener su misma densidad. Y por lo general esas masas o esas megalias me van a desplazar las otras intestinales. Luego el patrón que yo venía o que tendría que ver como normal del intestino delgado al centro y el intestino grueso periférico, pues de pronto se va a modificar. ¿Listo? Ahora, la localización de la masa puede ser sugestiva del origen, es decir, si yo veo que hay una masa creciendo en el cuadrante superior derecho, pues muy probablemente puede ser el hígado o el riñón derecho. ¿Sí? Sentido común. Si es del cuadrante izquierdo, pues podría ser el vaso, podría ser el riñón izquierdo, podría ser el estómago. Y si es la pelvis, pues ovarios, útero o una vejiga distendida. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué más o menos pueden ver? ¿Qué le miran de raro al patrón normal de aire que debería tener esa imagen? A ver, ¿qué le miras de raro? No sé, lo que tú le mires de raro. ¿Dónde ves? Eso, perfecto. ¿Todo camina? Sí. ¿Es esto que tiene densidad de qué?
verla. Si no la vio ahí, ahí sí puede verla. Y aquí, a ver, ¿dónde? Todo está, ¿no? Muy bien. ¿Y qué rayos será eso? ¿Qué creen que es esto, primero de todo? Está como gordito. Puede estar gordito, pero no, muy gordito. El problema de la RX es eso, que no nos permite saber qué rayos es. Ya con la clínica nosotros sabemos que esto es un tumor dependiente del ovario. En cambio aquí es un poco más fácil, porque esta es una estructura que no es rara a la anatomía. Lo que pasa es que está muy grande y es la vejiga. Es una vejiga neurogénica, se llama. ¿Ya? Es decir, esta vejiga se llena, pero están dañados los mecanismos contrarreguladores de vaciamiento. Entonces, ella sigue creciendo, pero como en el paciente no despierta la urgencia miccional, pues el paciente no hace chichi. Pues se llena y se sigue llenando, y según ustedes que lo saben más que yo, ¿cuánto es la capacidad de una vejiga normal? 500 litros, ¿no? No, la capacidad máxima. Ah, es que no me O sea, tú llegas a unos 700 y ya quieres ir al baño, pero digo, la capacidad máxima de una vejiga. ¿Ustedes creen que ahí hay 1 litro de agua? No, por eso estoy preguntando. Si no tuvieras eso, ¿cuánto alcanzaría en una vejiga antes de que se rompa? En este caso no se rompe, sino que tienes incontinencia urinaria, o sea, te haces chichi. O sea, tendría relación también con el, o sea, con la sangre. Pues máximo nosotros tenemos 5 litros, ¿o no? Más o menos de 3.5 a 4.5. Más o menos. ¿Listo? Bien, ya terminando esta parte, vamos a encontrar unas variaciones anatómicas que, si bien las encontramos y sean raras, no necesariamente implican patología. ¿Listo? Y básicamente son 2. Chilaiditi, ¿ya? Y el lóbulo de Rieder en hígado. Entonces, Chilaiditi, ¿qué es? La interposición del colon sobre el hígado y por debajo del hemidiafragma derecho. Es decir, el colon, no sé qué le pasa, porque no está claro por qué, y abraza al hígado. ¿Listo? Lo abraza. Mire que la incidencia es del 0.1 al 1%, y cuando está asociado dolor, entonces se va a llamar el síndrome de Chilaiditi, pero si está solito solo se llama así. ¿Listo? Mire, entonces esto no es lo que debería ser el colon. El colon va por acá, ¿no? ¿Sí? Pero abraza el hígado, y entonces ahí uno va a sospechar una posible neumobilia, se llama eso. Es decir, ahorita les muestro. Miren, aquí debería haber hígado, ¿no es cierto? Ya sabemos que por anatomía debería haber hígado. ¿Pero qué vemos? Vemos aire.
Luego dice, pucha, hay aire donde no debería haber aire, nos asustamos. Pero si el paciente está asintomático, posiblemente se trate de esta variación anatómica. ¿Listo? Miren, uno podría decir, pucha, tiene un neumoperitoneo, o sea, hay aire en el peritoneo, ¿sí? Pero lo que pasa es que es esta variación. Por eso es importante la clínica del paciente. Y el lóbulo de Riedel en el hígado es un pseudo crecimiento del lóbulo hepático derecho. Está en el 17% de la población y es como un apéndice del lóbulo derecho. Este se podría confundir con hepatomegalia, ¿ya? Miren, ¿sí se mira o no? Pero pues es una pseudohepatomegalia.